Hace muchos inviernos, en el corazón de una ciudad llamada Aldebury, cuyas calles adoquinadas comenzaban a cubrirse con la penumbra del crepúsculo, caminaba de regreso a casa una mujer de alma generosa llamada Isabel Montrose. La cena con la familia Balmori había llegado a su fin, y los últimos destellos del día se reflejaban en los charcos que salpicaban el pavimento. Aunque los años habían dejado marcas visibles en su rostro y un leve temblor en sus manos, su espíritu se mantenía firme, casi indomable. Isabel tenía una inclinación natural, y a veces imprudente, hacia la bondad, un impulso que solía anteponer al sentido común o la conveniencia personal. La noche, ya vestida de un oscuro manto, envolvía la ciudad. Todo parecía sumido en un silencio profundo, hasta que una voz tenue, casi un susurro, rompió la quietud a sus espaldas. Isabel se volvió y descubrió a un joven de mirada intensa y semblante fatigado. Había en él algo contradictorio, una fragilidad evidente, pero también una intensidad extraña que despertó su compasión inmediata. Su ropa, sencilla y gastada, mostraba el desgaste del tiempo y las dificultades de una vida carente de comodidades. Con voz apagada, el muchacho le habló de su joven esposa, Mireya, y de un bebé que aguardaba en casa, ambos enfrentando la crudeza del frío sin suficiente abrigo ni sustento. Sin pensarlo demasiado, y siguiendo ese impulso compasivo que tantas veces había guiado sus decisiones, Isabel lo invitó a su hogar. Dentro, el calor del fuego y el aroma del té recién hecho contrastaban con la noche helada de Aldebury. El joven aceptó agradecido la comida y la bebida que ella le ofreció. Mientras degustaba cada bocado, sus ojos se detenían en las obras de arte colgadas en las paredes. Hablaba con conocimiento inesperado, nombrando autores, describiendo técnicas y reconociendo estilos con sorprendente precisión para alguien de apariencia tan humilde. Isabel, conmovida por su relato y fascinada por su cultura, decidió entregarle una ayuda económica antes de despedirlo. Sin embargo, cuando la puerta se cerró, un escalofrío recorrió su espalda. No encontraba su cigarrera de jade, una pieza pequeña pero de gran valor sentimental que solía llevar consigo. Pasaron algunos días y, para su asombro, el joven, que se presentó como Gabriel Solís, regresó a su puerta. Traía en las manos la cigarrera perdida y una sonrisa que parecía sincera. Explicó, con voz tranquila, que se había visto obligado a empeñarla por necesidad, pero que ahora podía devolvérsela. Enseguida le mostró unas pinturas que, según él, eran de su propia autoría. Isabel, con su ojo entrenado, percibió que eran obras modestas, sin gran valor artístico. Aún así, Gabriel le pidió, casi suplicando, que le comprara una. La mujer, fiel a su corazón generoso, accedió, aunque no pudo evitar sentir una ligera inquietud. Aprovechó para pedirle que no regresara más, creyendo que así pondría fin a una situación que empezaba a resultarle incómoda. Pero en los días siguientes, el recuerdo del joven persistía en sus pensamientos, no por su apariencia ni por la pérdida de la cigarrera, sino por la necesidad tan profunda que había detectado en él, una necesidad que, de alguna manera, se reflejaba en su propia ansia de ayudar. No tardó en volver a verlo, esta vez acompañado por su esposa Mireya y el pequeño bebé, envuelto en mantas suaves. La imagen de aquella familia vulnerable, junto al calor acogedor de la chimenea, le provocó una ternura punzante. Mireya, de cabello castaño rojizo y mirada serena, permanecía en silencio, observando el fuego mientras el niño dormía plácidamente en sus brazos. Gabriel expresó su deseo de trabajar para Isabel como asistente personal. Ella dudó al principio, consciente de que abrir esa puerta podría implicar riesgos. Sin embargo,
cuando él volvió a presentarse al día siguiente, con una mirada suplicante y una persistencia silenciosa, su bondad le ganó la partida a la prudencia. En poco tiempo, Gabriel comenzó a encargarse de la correspondencia. Su caligrafía impecable y su capacidad para captar el tono preciso en cada carta sorprendieron gratamente a Isabel. Semanas después, él continuaba cumpliendo su labor sin pedir nada a cambio, llenando un vacío en la rutina de la mujer, convirtiéndose en una presencia constante. Mireya también volvió a visitarla, aunque su compañía era más silenciosa. Durante una comida en el comedor principal, Isabel sintió una tensión imperceptible, un malestar que no sabía definir pero que le oprimía el pecho. Comenzó a considerar que quizá había llegado el momento de que la pareja se marchara para recuperar su privacidad. Sin embargo, cuando reflexionaba sobre ello, siempre se topaba con el mismo obstáculo: su compasión. Aquella misma noche, tras un paseo para despejarse, Isabel los encontró de nuevo en su salón, como si nunca se hubieran marchado. Les entregó una suma considerable de dinero y les pidió que se fueran, pero en ese instante Mireya perdió el conocimiento y se desplomó suavemente sobre la alfombra. El médico, tras examinarla, recomendó reposo absoluto y advirtió que un traslado podría ser perjudicial. Isabel, incapaz de dejarlos marchar en tal estado, aceptó que permanecieran en su casa unos días más, sin saber que aquella decisión sería el principio de una lenta invasión. Poco después llegaron unos supuestos parientes de Mireya, la familia Balcázar, con sus risas constantes y susurros que llenaban los pasillos de la casa. No pasó mucho hasta que hicieron acto de presencia otros allegados, los Durango, cargados de equipaje y con un tono de familiaridad que incomodaba a Isabel. Cada rincón del hogar, antes silencioso y ordenado, comenzó a llenarse de voces, pasos y objetos ajenos. Las paredes, que en otro tiempo habían sido un refugio íntimo, ahora parecían estrecharse, invadidas por presencias que no pedían permiso. La cocinera de Isabel, Rosaura, mujer leal que había trabajado para ella durante años, un día anunció su marcha. Alegó un cansancio acumulado que Isabel no terminó de entender, pero su partida dejó un vacío práctico y emocional. En una visita privada, su amiga doña Balmori le confesó que en toda la ciudad se murmuraba sobre lo que estaba ocurriendo en su casa y de cómo su hogar había perdido su esencia. Aquellas palabras fueron un golpe para Isabel. Sintió un peso invisible en los hombros y una opresión en el pecho que no la dejaba respirar con calma, como si estuviese atrapada en un lugar que ya no le pertenecía. Una tarde reunió a todos en el salón, que ya no se sentía suyo, y con voz firme pidió que se marcharan. La tía Balcázar, fingiendo preocupación, argumentó que Mireya no podría soportar un cambio de residencia en su delicado estado de salud. Gabriel, con una calma perturbadora, solicitó entonces su pago por el tiempo trabajado, una cantidad mucho mayor de la que Isabel esperaba. Aquel momento fue un mazazo. Sintió como si su fuerza vital se escurriera. Buscó entre sus cosas el frasco de medicina que siempre llevaba para calmar su corazón, notando que la debilidad la vencía. Sus ojos se fijaron en Gabriel, que se inclinaba hacia ella con una expresión imposible de descifrar antes de que la oscuridad la envolviera. Pasó una semana sin que nadie en la ciudad supiera de Isabel. Fue entonces cuando doña Balmori, preocupada por su silencio y los rumores crecientes, se presentó en la casa. Abrió Mireya, serena y con una sonrisa tranquila. Le aseguró que Isabel estaba delicada de salud y necesitaba reposo absoluto, sin recibir visitas. La calma en su voz pareció disipar toda sospecha,
y su amiga se marchó convencida. Con el tiempo, nadie más volvió a preguntar por ella. A ojos del mundo, Isabel se había retirado voluntariamente de la vida social. Pero la realidad era mucho más oscura. Se encontraba confinada en la habitación más alta de su propia casa, un cuarto que antes había sido la estancia de la servidumbre, ahora convertido en su prisión. Las horas transcurrían lentas, marcadas únicamente por la luz que entraba por la pequeña ventana. A menudo caía en un sueño pesado, tratando de huir de aquella realidad. Sus pensamientos la llevaban a épocas lejanas, a momentos felices que se difuminaban en su memoria. Cada día se sentía más débil, como si la vida se le escapara en silencio. Mujeres desconocidas, de semblante serio, le llevaban comida y bebida, pero sin pronunciar una sola palabra de consuelo. Cuando intentó abrir la puerta, descubrió que estaba cerrada con llave. Golpeó la madera y suplicó que la dejaran salir, pero lo único que obtuvo fue un silencio que parecía eterno. Mireya entró en una ocasión para calmarla con voz suave, asegurándole que todo era por su bien. Aquella dulzura en el tono no encajaba con el hecho de mantenerla encerrada. Las semanas pasaban y su energía disminuía, hasta convertirse en una sombra de sí misma. Una tarde, Gabriel apareció con un fajo de documentos. Le explicó, con voz tranquila y convincente, que necesitaba su firma para gestionar sus bienes y garantizar su cuidado. Isabel, debilitada y confusa, estampó su rúbrica sin comprender del todo lo que hacía. El verano llegó y la casa se llenó de nuevos rostros, desconocidos que deambulaban libremente por sus pasillos. Las risas y la música nocturna contrastaban con el silencio sepulcral de la guardilla. Sus muebles antiguos fueron apartados, sus cuadros vendidos, y el ambiente que alguna vez había sido armonioso se transformó en un caos constante. Mireya también volvió a visitarla, aunque su compañía era más silenciosa. Durante una comida en el comedor principal, Isabel sintió una tensión imperceptible, un malestar que no sabía definir pero que le oprimía el pecho. Comenzó a considerar que quizá había llegado el momento de que la pareja se marchara, para recuperar su privacidad. Sin embargo, cuando reflexionaba sobre ello, siempre se topaba con el mismo obstáculo: su compasión. Aquella misma noche, tras un paseo para despejarse, Isabel los encontró de nuevo en su salón, como si nunca se hubieran marchado. Les entregó una suma considerable de dinero y les pidió que se fueran. Pero en ese instante, Mireya perdió el conocimiento y se desplomó suavemente sobre la alfombra. El médico, tras examinarla, recomendó reposo absoluto y advirtió que un traslado podría ser perjudicial. Isabel, incapaz de dejarlos marchar en tal estado, aceptó que permanecieran en su casa unos días más, sin saber que aquella decisión sería el principio de una lenta invasión. Poco después llegaron unos supuestos parientes de Mireya, la familia Balcázar, con sus risas constantes y susurros que llenaban los pasillos de la casa. No pasó mucho hasta que hicieron acto de presencia otros allegados, los Durango, cargados de equipaje y con un tono de familiaridad que incomodaba a Isabel. Cada rincón del hogar, antes silencioso y ordenado, comenzó a llenarse de voces, pasos y objetos ajenos. Las paredes, que en otro tiempo habían sido un refugio íntimo, ahora parecían estrecharse, invadidas por presencias que no pedían permiso. La cocinera de Isabel, Rosaura, mujer leal que había trabajado para ella durante años, un día anunció su marcha. Alegó un cansancio acumulado que Isabel no terminó de entender, pero su partida dejó un vacío práctico y emocional.
En una visita privada, su amiga doña Balmori le confesó que en toda la ciudad se murmuraba sobre lo que estaba ocurriendo en su casa y de cómo su hogar había perdido su esencia. Aquellas palabras fueron un golpe para Isabel. Sintió un peso invisible en los hombros y una opresión en el pecho que no la dejaba respirar con calma, como si estuviese atrapada en un lugar que ya no le pertenecía. Una tarde, reunió a todos en el salón, que ya no se sentía suyo, y con voz firme pidió que se marcharan. La tía Balcázar, fingiendo preocupación, argumentó que Mireya no podría soportar un cambio de residencia en su delicado estado de salud. Gabriel, con una calma perturbadora, solicitó entonces su pago por el tiempo trabajado, una cantidad mucho mayor de la que Isabel esperaba. Aquel momento fue un mazazo. Sintió como si su fuerza vital se escurriera. Buscó entre sus cosas el frasco de medicina que siempre llevaba para calmar su corazón, notando que la debilidad la vencía. Sus ojos se fijaron en Gabriel, que se inclinaba hacia ella con una expresión imposible de descifrar antes de que la oscuridad la envolviera. Pasó una semana sin que nadie en la ciudad supiera de Isabel. Fue entonces cuando doña Balmori, preocupada por su silencio y los rumores crecientes, se presentó en la casa. Abrió Mireya, serena y con una sonrisa tranquila. Le aseguró que Isabel estaba delicada de salud y necesitaba reposo absoluto, sin recibir visitas. La calma en su voz pareció disipar toda sospecha, y su amiga se marchó convencida. Con el tiempo, nadie más volvió a preguntar por ella. A ojos del mundo, Isabel se había retirado voluntariamente de la vida social. Pero la realidad era mucho más oscura. Se encontraba confinada en la habitación más alta de su propia casa, un cuarto que antes había sido la estancia de la servidumbre, ahora convertido en su prisión. Las horas transcurrían lentas, marcadas únicamente por la luz que entraba por la pequeña ventana. A menudo caía en un sueño pesado, tratando de huir de aquella realidad. Sus pensamientos la llevaban a épocas lejanas, a momentos felices que se difuminaban en su memoria. Cada día se sentía más débil, como si la vida se le escapara en silencio. Mujeres desconocidas, de semblante serio, le llevaban comida y bebida, pero sin pronunciar una sola palabra de consuelo. Cuando intentó abrir la puerta, descubrió que estaba cerrada con llave. Golpeó la madera y suplicó que la dejaran salir, pero lo único que obtuvo fue un silencio que parecía eterno. Mireya entró en una ocasión para calmarla con voz suave, asegurándole que todo era por su bien. Aquella dulzura en el tono no encajaba con el hecho de mantenerla encerrada. Las semanas pasaban y su energía disminuía, hasta convertirse en una sombra de sí misma. Una tarde, Gabriel apareció con un fajo de documentos. Le explicó, con voz tranquila y convincente, que necesitaba su firma para gestionar sus bienes y garantizar su cuidado. Isabel, debilitada y confusa, estampó su rúbrica sin comprender del todo lo que hacía. El verano llegó y la casa se llenó de nuevos rostros, desconocidos que deambulaban libremente por sus pasillos. Las risas y la música nocturna contrastaban con el silencio sepulcral de la guardilla. Sus muebles antiguos fueron apartados, sus cuadros vendidos, y el ambiente que alguna vez había sido armonioso se transformó en un caos constante. Un día, Gabriel entró en la habitación llevando consigo una máscara de plata que Isabel siempre había apreciado. Con un martillo y un clavo la colgó justo frente a su cama. «Sé que le tiene aprecio», dijo con voz baja. «Pensé que le gustaría tenerla cerca». Isabel no respondió. Apenas podía mover un dedo. Gabriel, sin esperar reacción, salió cerrando la puerta con llave.
En la penumbra, la máscara parecía observarla, reflejando el frío de su nueva realidad. El tiempo en la guardilla se volvió intangible para Isabel. Días y noches se confundían, y lo único que marcaba el paso de las horas era el lento desplazamiento de la luz por la pared. La máscara de plata, colgada frente a su cama, parecía mirarla sin descanso, como un recordatorio irónico de su encierro. La vitalidad que alguna vez la caracterizó se había reducido a destellos fugaces. Su voz se había vuelto un hilo apenas audible y sus movimientos cada vez más torpes. No sabía qué día era, ni cuánto tiempo había pasado desde la última vez que pisó la planta baja de su casa. A veces escuchaba, desde su encierro, el murmullo de conversaciones, las risas de gente que no conocía, el arrastre de muebles y el tintinear de copas. Reconocía algunos sonidos, el crujido de la escalera, las pisadas seguras de Gabriel, las entradas y salidas de Mireya. Pero ya nada le pertenecía. En las raras ocasiones en que Gabriel aparecía, lo hacía con una calma inquietante, hablándole como si todavía fuera una invitada en su propia casa. Le comentaba que todo estaba en orden, que debía descansar, y se aseguraba de que firmara 1 o 2 documentos más, siempre necesarios para su cuidado. Isabel firmaba sin resistencia, agotada y confundida. Con el tiempo, dejó de luchar. Sus intentos de llamar a la puerta o pedir explicaciones se volvieron esporádicos, hasta desaparecer por completo. El aislamiento la había transformado en un fantasma que vivía en la penumbra, invisible para el resto del mundo. En Aldebury, su ausencia dejó de comentarse. Los vecinos y conocidos asumieron que la viuda Montrose había decidido vivir sus últimos años lejos del bullicio social. Los pocos que se atrevieron a preguntar recibieron respuestas tranquilizadoras de Mireya, siempre con esa sonrisa serena que ocultaba cualquier sospecha. Abajo, la vida seguía como si nada. La casa estaba irreconocible. Los cuadros y muebles de valor habían desaparecido. Las paredes se adornaban con decoraciones vulgares y las fiestas nocturnas se prolongaban hasta el amanecer. Lo que alguna vez fue un hogar distinguido se había convertido en un lugar ruidoso y ajeno, regido por manos que no conocían ni respetaban su historia. Una noche, Isabel despertó sobresaltada. Había escuchado un golpe fuerte, quizá una puerta cerrándose de golpe, seguido de pasos apresurados. El sonido de la música y las risas se desvaneció. La penumbra de su habitación se volvió más densa, más pesada. La máscara de plata, iluminada tenuemente por la luna, parecía acercarse, como si se inclinara para observarla más de cerca. Sintió un frío en el pecho, un dolor punzante que la dejó sin aliento. Buscó con la mano temblorosa el frasco de su medicina, pero no lo encontró. La oscuridad comenzó a cubrirlo todo, y por primera vez no sintió miedo, sino una extraña paz. En los días siguientes, la ausencia de Isabel no fue anunciada ni comentada. No hubo funerales ni cartas de pésame. Su nombre dejó de pronunciarse en la ciudad. Para el mundo, simplemente se había desvanecido, como una sombra borrada por el tiempo. Gabriel y Mireya continuaron viviendo en la casa, que ahora era completamente suya. Nadie cuestionó cómo habían llegado a ocuparla, y a nadie pareció importarle el destino de la mujer que alguna vez abrió sus puertas por pura generosidad. La máscara de plata siguió en la guardilla, colgada en el mismo lugar, testigo silencioso del destino de Isabel Montrose. Su brillo metálico reflejaba una lección amarga. La bondad, cuando carece de límites y prudencia, puede convertirse en el lazo que nos ata a nuestra propia perdición.